Buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Mundo Seguro. Ya saben ustedes que este es el programa donde hacemos el grande, la letra pequeña de las pólizas de seguros. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acatarrada, pero bien. Poco acatarrada, claro. Lo que no cuenta ella es que ayer anduvo por ahí, me ha contado un pajarito que estuvo por ahí de cena y claro, los fríos de por la noche y luego es lo que pasa por la noche. Me pillaron, no lo puedo negar. Bueno, ¿quiénes tenemos hoy aquí de invitados? Pues contamos con la presencia de nuestro colaborador habitual, Javier Blanco Cuesta, de Cuesta Seguros, Correduría de Seguros, y nos acompaña hoy por primera vez con nosotros el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias, don Reinerio, que lo espero decirlo bien porque nunca había oído el nombre y me encanta, Sarasúa Serrano, ¿vale? Que además es agente exclusivo de AXA. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablarles del Colegio de Mediadores, cuál es su función y explicarles un poco los diferentes mediadores que intervienen para una formalización de una póliza. Para eso hemos contado, como ha dicho Ana, con el presidente del colegio, que viene de Gijón, es profeso para este programa. Buenas noches, Reinerio, pues tuya la palabra, te dejamos ya que nos expliques un poco qué es el colegio y para qué sirve el colegio y qué funciones tiene. Pues muchas gracias, Salvador, Ana, por invitarme a mí en representación de todos los que formamos el Colegio de Mediadores, ¿no? El colegio es una institución que tiene de carácter público, una corporación de derecho público que viene regida o viene reglamentada por la Ley de Mediación. Uno de los artículos de la Ley de Mediación, que es del año 2006, el colegio ya viene de hace más de 50 años, establece cuál es el ordenamiento o la organización que pueden tener los mediadores de seguros para relacionarse entre ellos con la administración y con sus asegurados, ¿no? El colegio está formado de forma voluntaria, porque nuestro colegio no es de suscripción obligatoria, por 150 profesionales que entendemos que nuestra actividad se debe a un compromiso que adquieres de ontología profesional, de capacitación por la formación continua y de relación entre nosotros, sometiéndonos a controles de profesionalidad, de responsabilidad y de ordenamiento ante las administraciones, ¿no? de nuestra función profesional. Entiendo por lo que nos dice Reinerio que el colegio, independientemente de controlar que la gente está colegiada y que cumple los requisitos que le marca la ley, colaboráis también en darles formación para que sigan adecuándose a la ley y que sigan estando a lo último que existe en el mercado, ¿no? Exacto. Es así. Sí, uno de los requisitos de cualquier mediador, que así incluso viene en la ley, es la formación continua. Nosotros tenemos una exigencia anual de formación tanto para iniciarse en la actividad, que digamos, en cualquiera de las dos figuras, tanto de agente como de corredor, es obligatoria. Incluso para nuestros colaboradores hay una formación que por ley viene definida y una de las funciones principales del colegio es aportar esa formación de calidad, muy sectorial en algunos casos, pero también de las nuevas tecnologías, de los nuevos retos de relación con los clientes a los que tienen que afrontar los mediadores de seguros en el día a día, ¿no? Tanto a nivel de productos, de novedades, de legislación, de todo lo que en un momento dado puede verse afectado, como pues, de todas las materias, tanto nuevas tecnologías, relaciones con las personas, bueno, todo el mundo que está cambiando, ¿no? Bueno, ya lo ven ustedes, el colegio, independientemente de las funciones que puede tener, una de las cosas importantes que tiene es que a sus colegiados les da formación para que sigan actualizándose y sigan estando en perfectas condiciones y les puedan asesorar a ustedes con las pólizas que hacen. No sé, Ana, ¿tú tienes alguna pregunta? Porque tú eres la que pregunta siempre, luego te callas. Ya sabes tú siempre que me suena todo muy raro. Te suena raro. Me voy ubicando. Pues aprovecha que hoy tienes al presidente. Mi cuestión es ¿qué son los mediadores en sí? ¿Sabes? Lo que más me intriga, ¿qué engloban? Nosotros, aunque a veces parece como que el seguro en muchos casos se tiende a atender una cosa banal, ¿no? Un poco, bueno, haz un seguro que ya estaba muy rápido. Realmente somos una actividad absolutamente regulada y legislada, ¿no? Todo viene en alguna ley y todo está sometido a ese proceso, ¿no? Entonces, la ley de mediación, que es una ley del año 2006, la última, pues reglamenta dos grandes grupos de mediadores, ¿no? Vale. Por una parte los agentes y por otra parte los corredores. Después hay matices, tanto de personas físicas como personas jurídicas, ¿no? Agencias, corredurías, agentes, corredores. Y después, en los agentes, digamos, distingue como tres figuras, ¿no? El agente exclusivo, que solo trabaja para una compañía, el agente vinculado, que trabaja autorizado para varias compañías, o el operador de banca seguros, ¿no? La ley, en ese año 2006, legisla que
todas las operaciones de seguro en las que intermedian los bancos se vean sometidos al ordenamiento también, que antes no estaban, y les denomina como operador de banca seguros, que tiene la condición o de agente exclusivo o de agente vinculado. O sea que está todo legislado y articulado, Sí. vamos. Por otra parte están los corredores, que son aquellos profesionales que de una forma independiente de las compañías, sin suscribirse a ninguno de ellos, asesoran o median, realizan las labores de mediación para los clientes con diversas compañías de seguros con las que tienen un contrato de corretaje. Te comprendo. Engloba muchísimo más de lo que yo pensaba. ¿Ves? ¿Me puedes saber ir firmar? Ya está. Claro, La no, gente. pues ya ves que no. Como ven Muchas ustedes, figuras. cualquier mediador tiene que cumplir unos requisitos, esté colegiado o no, pero tiene que cumplir unos requisitos que la ley le marca. Las figuras ya las ha explicado perfectamente el presidente, y hay una cuestión que a veces salta, porque hubo un tiempo en que hubo una compañía una empresa de consumidores que quería que cuando alguien hacía la póliza directamente en la compañía le saliese la póliza más barata. Eso está contemplado en la ley, es así. ¿Le cuesta algo si alguien va a un mediador y le paga más la póliza? ¿Qué nos puedes decir de eso, Reinerio? La prima de seguro que se paga cuando tú contratas un seguro es la misma independientemente se intermedie por un mediador o se suscriba directamente con la compañía. O sea, no hay varias formas de hacer seguros. O lo haces directamente con una compañía de seguros, directamente, a través de un empleado, a través de una web, a través del medio mecánico o dinámico que sea, o a través de un mediador, de un agente o un corredor. No hay otra forma, claro. Se contrate como se contrate. Entonces la ley ahí no diferencia, de hecho las compañías tienen que dotar una base técnica para comunicar cuáles van a ser, tiene que tener asumido cuáles van a ser sus primas de seguro en función de los riesgos, y esa prima es independiente. Hacer un seguro a través de un agente o un corredor no es más caro. Es más, en muchos casos es más barato figuras como agentes o corredores en relaciones con muchos otros artífices en el mundo del seguro que, bueno, pues, la banca, había algunas webs, no todas las webs son tan baratas como aparentan, o todos los teléfonos no son tan baratos, porque al final lo que tiene el cliente que medir es no solo el precio, sino qué le dan por esa prima que paga. Claro. Sí, eso es Exacto, fundamental. El asesoramiento, en caso de siniestros, la atención del siniestro, quién le asesora, quién le dice lo que tiene que hacer, claro. Quién defiende sus derechos, básicamente, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, tú calcularías que se contrata por medio de mediadores? Ahora mismo el 50% de la mediación, perdón, sí, del sector asegurador está en manos de la mediación. El otro 50% está en manos principalmente de la banca, casi, y bueno, y la contratación directa de compañía y hoy todavía de momento de otros canales, pues no llega ni al 10%. Dicho esto, que, vuelvo a decirte, la contratación directa a través de cualquier medio, bien sea una web o un teléfono, es contratación directa de la compañía, no se distingue ese canal. Entonces, la mitad del negocio. Si distinguimos en los seguros de personas, de bienes, seguros de particulares, que lo decimos nosotros, pues los que hablasteis, hogares, comercios, automóviles, seguros de industria, todo eso, la mediación, más o menos, trabajamos el 70% del mercado, el 30% el resto. En los seguros de vida nos da una paliza a los bancos tremenda, ¿no? Por sus formas de captar y sus ahí habría mucho que hablar, su manera de captar y sobre todo cuando alguien tiene una hipoteca. Ahí nos ganan por goleada, ¿no? Hay una cosa, por si ustedes, por favor, producción, ponerme el vídeo que os había puesto. Hay una página, si alguna vez ustedes quieren saber si un mediador está autorizado legalmente, a través de la página de la Dirección General de Seguros se puede ver. Ahí la tienen ustedes. Esa es una información en la Dirección General de Seguros, como les ha dicho Reinerio. Todos los mediadores tienen que estar declarados legalmente, si no, evidentemente es un pirata, y en esa página ustedes pueden comprobar si realmente esa persona que dice que es mediador está autorizado o no, porque tiene que estar autorizado por la Dirección General de Seguros. Aunque sea agente, corredor, las diferentes figuras, tiene que estar ahí. Si tienen alguna duda, ustedes lo pueden consultar y a partir de ahí, si tienen, bueno, pues preguntarle o tal, pero ahí tiene que aparecer. Como un buscador de personas, ¿no? Sí, básicamente sí. Es un registro único, además es un único registro donde tanto las comunidades autónomas, que tienen capacidades, muchas de ellas, de
reglamentaria y del ordenamiento del mercado de mediadores, como la Dirección General de Seguros, que es el ente que depende del Ministerio de Economía, alimentan ese registro para dar la verificación de si está o no ese mediador autorizado. Bueno, pues es muy interesante eso, pues muy bien. yo no lo sabía. Creo que esperemos que lo tengan claro y que sepan ya que cualquier póliza, como bien ha dicho, hay que hacerla o bien directamente con una compañía de seguros o a través de un mediador de seguros. Pero siempre mejor por un mediador de seguros. Por el asesoramiento, en caso de que tengan un siniestro, ustedes se darán cuenta rápidamente de la diferencia entre la compañía directamente y un mediador. Perfectamente, y sobre todo si es un mediador profesional que se dedica a ello. Tal. Bueno, pasamos y cambiamos de sección. Buenas. Continuamos con Mundo Seguro y, como hacemos siempre, en esta segunda parte les vamos a presentar una cotización, en este caso de un comercio que nos ha traído uno de los colaboradores para esta noche. Por favor, poner la foto 1 en producción. Ahí tienen. Javier, si nos quieres explicar un poquitín. Buenas noches. Aquí tenemos... Hoy no te hemos dejado hablar de nada. Por cierto, ante la figura del presidente, tengo que rendirme. Vale. No, bueno, aquí tenemos la cotización de un comercio en donde, bueno, los datos que hemos usado para tarificarlos, pues es la facturación que tiene, por un lado, luego se existen una serie de medidas de seguridad, ¿no? Como aparece ahí, extintores, bocas de incendio, alarma, el punto de partida, ¿no? Si seguimos avanzando, seguimos analizando las medidas que puede tener de protección. La tipología de los cristales que tiene, déjanoslo ahí. La tipología de los cristales que tiene, ¿sí? Si hay algún cierre metálico, alarma, etcétera, ¿no? Y luego los elementos fundamentales, como otras veces hemos venido hablando, de la existencia del continente, el contenido. Bueno, pues al hablar de un comercio tenemos que hablar también de un punto importante que son las obras de reforma. Javier, si me permites, vamos a ver, les hemos explicado ya a ustedes lo que es continente y contenido, que lo hemos hecho en otros programas, pero hay una nueva figura, verán ahí si lo sigues poniendo por favor en producción, que en este caso no aseguramos ni continente ni contenido, aseguramos obras de reforma, que nos vas a explicar un poco. Se puede dar también en los hogares, ¿no? Porque en un hogar, si alguien ha cogido y ha comprado un piso y lo ha... pues no sé, lo ha decorado él como ha querido, también puede ser obras de reforma. ¿Qué son las obras de reforma? Por recordar muy rápidamente, el continente era aquello que, digamos, no nos podíamos llevar y el contenido lo que estaba dentro. Bueno, pues a mayores están las obras de reforma, que son, como bien dice el nombre, aquellas obras que nosotros usamos o hacemos para reformar el piso o el local de comercio. Aquí es muy importante, de cara sobre todo, bueno, en cualquiera de los casos, sea un hogar o sea un comercio, el que esas obras de reforma uno guarde todas sus facturas, porque en el caso de que haya un siniestro, lo que se va a tener en cuenta es esa valoración, qué respaldo tiene. Claro, tener un comprobante, por así decirlo, ¿no? Del gasto. Efectivamente. Luego el otro apartado, pues ya estaríamos dentro del contenido analizando pues los valores de mobiliario, de existencias, si fuese pues una tienda o un restaurante, y de ahí nos sale la prima, y luego posteriormente pues bueno, ya todas las garantías en función de los capitales que anteriormente hemos escogido. Claro, supongo yo que al hacerlo, perdón, porque no sé, ya que puedo preguntar, las existencias será un promedio, ¿no? General, porque no siempre se tendrá lo mismo, igual que no tienes lo mismo de ropa o las mismas marcas, siendo una multimarca, no sé, por hacer un poco de eso será un promedio, ¿no? Sí, nosotros en las existencias lo que solemos hacer es intentar tener un promedio, bueno, pues de los últimos meses, o si sabe uno que hay unas fechas punta en donde pueda almacenar más mercancía, tenerlo en cuenta para calcularlo. Lo cual que no vale para casa. O sea, que yo creo que te haga la nevera llena un día, vacía otro. No sé, Reinerio, tú que dices que de la nevera tú crees que habrá que tenerlo en cuenta. No, pero en un comercio será lo más importante, ¿no? Las existencias. Hoy la técnica aseguradora ya permite unos márgenes, todas las pólizas tienen unos márgenes en una nevera. Pero incluso hay pólizas que pues es un negocio de su temporada, ¿no? Sí. Una juguetería, ahí va mi pregunta, claro. Una heladería en verano, pues entonces al final todo eso tiene en las formas técnicas de aseguramiento de conocer el profesional y que hace que la póliza esté preparada para cumplir ese requisito de la oportunidad del tiempo, ¿no? Lo entiendo, sí.
No obstante, tenganlo en cuenta también lo que les hemos dicho, las obras de reforma, ¿vale? No es lo habitual, como bien ha dicho Javier, es que sea en un comercio, pero se puede dar en un piso que haya comprado alguien y que a lo mejor, pues si la casa, bueno, pues le ha querido poner, pues no sé, exagerando, bueno, o sin exagerar, ha querido poner mármol en su baño, pues eso debe tenerlo en cuenta porque no está, el resto del edificio no está igual y ahí puede tener problemas. Y el contenido, bueno, está muy claro, el mobiliario, las existencias, que eso en un comercio está claro, porque tiene que tener una contabilidad y le sale, y además, bueno, hay una cosa que veo aquí en el proyecto que nos has traído, Javier, para explicárselo a los espectadores también, bienes de terceros, o Reinerio, bueno, no sé si quieres contestarnos tú, ¿cuál de los dos nos contesta qué son los bienes de terceros? Yo no puedo contestar, así que tienes que hablar uno de los dos. Los bienes de terceros es un ejemplo muy claro, por ejemplo, a veces en un taller, cuando los bienes que están dentro están depositados por una tercera persona que no son del propietario del inmueble, ¿no? Entonces, eso, en aquellos negocios en donde pueden existir esos bienes de terceros hay que declararlo, si no, no estarían cubiertos. La zapatería también, no sé. No, entiendo que no, bueno, ¿no? pues no, No, la zapatería no. Arregla zapatos. Bueno, El carrera. bueno, vale. Perdón, sí, zapatero, es verdad. El zapatero, Perdón. El zapatero. Zapatero sí, pero bueno. Discúlpeme, el catarro que me ha pasado una mala... Claro, salir por la noche es lo que tiene, Ana, ya lo sabes eso que... no lo quería decir, pero... Eso es lo que hay. Bueno, pues esperemos que les haya quedado claro, y con esto de Continente Contenido y las obras de reforma ya les hemos explicado todo lo que pueden tener. Repito, no solo tengan en cuenta que no solo se puede dar en comercio, sino también en un hogar lo pueden tener. Por favor, tenemos por ahí un vídeo que es por saber qué nos decís, si tiene algo de producción. Ese vídeo, esta persona que está en una terraza, a ver, observar por favor el vídeo y luego os hago la pregunta. Bien, en este caso, la culpa, el bar tendrá alguna responsabilidad civil por ese, ¿será cosa de la silla que estaría mal colocada? ¿Creéis que ahí puede haber una responsabilidad civil con este tema? No sé. Yo creo que es el ayuntamiento que estaba mal pavimentado. Sí. El alcohol que tomó, que no era muy bueno, porque... Bueno, oye, pues no lo sé, a lo mejor, no sé si habéis tenido algún caso de estos. Aquí se puede dar lo que se denomina culpa exclusiva de la víctima, ¿no? En este caso. Bueno, parece ser que es así, ¿no? Que sí, no tiene pinta, que yo no lo sé. O que el asegurado contribuyó mucho a la ocurrencia del siniestro, mucho, ¿no? demasiado. Bueno, podría haberse dado en este tema de tal. Bueno, es un caso extremo, yo creo, de problemas con la vertical que tenía el chico de tal. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno bebe en exceso. En la campaña esta de, ¿cómo es? Esa que ponen ahora, consuma alcohol con moderación. Bueno, es tal. Bueno, el golpe, esperemos que la persona que haya sido tampoco haya sido muy fuerte. Pero podría darse al revés, o sea, igual el de la cafetería podría, si rompiese las sillas, claro, podría exigirle una responsabilidad por daños al local. Bueno, pues ya tienen ustedes, efectivamente, sí, ya tienen ustedes otra cosa para pensar, o sea, que podría reclamarles, bueno, sí, claro, si le ha roto la silla con... Sí. En este caso parece que no, que me ha rompido la cresta, ¿no? Pero bueno. Como su cabeza que la silla, pero vete tú a saber. Con eso. Bueno, con este tema creo que ya hemos hablado. ¿Quieres comentar algo más de este proyecto que hemos hecho, Javier? Bueno, no, simplemente que sí que remarcar muchas veces que cuando uno va a hacer una póliza especialmente de comercio, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que no solo hagas algo de Continente, ¿vale? Es decir, que no te quedes solo con las obras de reforma, que tengas algo de Continente. Porque el problema de las obras de reforma es que eso que está fijo, que yo no puedo, digamos, llevarme sin destrozar la estructura del local, no voy a tenerlo asegurado, con lo cual puedo tener un problema de daños por agua o de daños eléctricos que estén pues detrás de la pared, por ejemplo, etcétera, ¿no? Con lo cual, dentro de la valoración, a la hora de tarificar el seguro, pues se debe tener en cuenta algo del Continente, y ahí hay formas para poder asegurar unas cuantías mínimas de Continente, a pesar de las obras de reforma. Bueno, eso, como ya les hemos explicado en otros programas, entraría el Continente a primer riesgo, que entiendo que es a eso que te refieres, es lo que te estás refiriendo. Bueno, pues esperemos que les haya quedado claro, y que si alguna vez les pasa lo que esperemos que no, a lo que les ha pasado a este chico y tal, recuerden que igual a lo mejor acaban pagando ustedes la silla también, que puede ser, es un problema, ¿eh? Bueno, cambiamos de
dejamos ya esto y pasamos a otro nuevo sección. Noticias del sector. Sí. Bueno, en esta última parte ya saben que les hablamos de noticias relacionadas con el sector asegurador, que creo que puedan ser interesantes para usted. Pero hoy, es que esta semana he leído una noticia y, bueno, no sé si quiero saber si alguno de los que están aquí a mi lado son de estas personas. He leído que desde el año 2008 han aumentado los millonarios en España en un 60%. Y no sé si alguno de ustedes, de vosotros, está en este grupo. Yo, evidentemente, yo no soy. Les puedo asegurar que yo no soy. Pero a lo mejor, Ana, a ti no eres. Pero dime dónde pagan eso. Bueno, vale. ¿Ninguno de vosotros está en este tema? Yo creo que en la mediación profesional no conozco ninguno, vamos. No creo. Esto es una profesión como muchas, muy, bueno, a veces dicen que un curso vocacional, ¿no? Pero vamos, no hacerte millonario. Difícil. Bueno, que juegue la primitiva mejor. Bueno, pues esperemos que entre los que nos están escuchando estén alguno de este porcentaje, porque si ninguno de los cuatro está aquí, probablemente alguno de ustedes que nos está escuchando sea de estos, bueno, por lo menos esperamos que sea así. Bueno, ahora vamos a pasar ya a otro tema que es un siniestro que me comentaron el otro día, curiosamente estando en esta casa. Una persona que estaba aquí, sabiendo que estábamos en el programa de Mundo Seguro, me comentó un siniestro que le voy a preguntar a nuestros expertos para que nos digan, de acuerdo con lo que él le pasó, si está bien o qué derechos tenía y a lo mejor no se le aplicaron. El caso es una persona que está en una terraza aquí en la calle Palacio Valdés, creo recordar que me dijo, y es una terraza abierta y le cae un cigarrillo de un piso, no se sabe evidentemente de quién, y con tan mala suerte de que le cae en el pantalón y se le quema el pantalón. Bien, intentó cobrar por el seguro de local, no se lo pagaron, e intentó cobrar por el seguro de la comunidad y no se lo pagaron. No sé si esta persona realmente tenía derecho a cobrarlo y si no la tiene, por favor explicarles a los espectadores por qué no tiene derecho, Reinerio. Te paso la pelota, no sé si... Bueno, mala, pero... Voy a meterte una pequeña pullita, ¿no? Yo digo, no se lo pagaron o no estaría cubierto o no estaría cubierto. Bueno, bien, es distinto, bien, ¿no? vale, o correcto. Principalmente es responsable la comunidad de propietarios o es responsable el local de lo que le pasó al afectado, ¿no? Porque todo esto se basa, todo lo muy reglamentado todo el mundo del seguro, es la responsabilidad civil, ¿no? ¿Quién es responsable de ese hecho? Porque existe lo fortuito, Sí. pues existe la fuerza Totalmente, mayor, un día claro. viene una tormenta grande y rompe cosas y es causa de la naturaleza, ¿no? En este caso el problema es identificar quién es el responsable de ese hecho, ¿no? Si es alguien que se puede identificar a que fue una ventana concreta del piso y entonces ese sería el responsable, o podría ser otra la causa, ¿no? El problema es que eso puede venir de cualquiera, de alguien que haya tirado simplemente un cigarrillo y no se puede identificar. Con lo cual, una de las necesidades que tiene el seguro de responsabilidad civil es que haya culpa o negligencia de alguien. Y en este caso parece ser que es un hecho más fortuito que no sea culpa de nadie concreto. ¿Te ha quedado claro, Ana? Al final no le pagaron el pantalón, me parece a mí, ¿no? No lo cobro, perdón. No lo cobro. No lo cobro. Bueno, ya lo saben ustedes, el problema no es, como bien ha explicado el presidente del colegio, que no se puede determinar quién es el responsable, quién es el culpable del daño causado. Y lógicamente la responsabilidad civil hay que aplicarla al que ha causado el daño, no a alguien que pasaba por allí que no se sabe si era él el que le tiró el cigarrillo o no. En este caso, pues esta persona pues se quedó con el pantalón quemado sin más. Ana, ¿qué le vamos a hacer? A ti ayer no te pasó nada de eso, ¿no? No, no me pasó nada de eso. Bueno, cuéntanos luego, ahí hay una noticia ahí que es curiosa y bueno... Sí, a mí me llama la atención porque en mi caso yo nunca lo vi, pero bueno, una empleada de una aseguradora cobraba el dinero de Castellón, vamos, no era asturiana, estén tranquilos, cobraba las pólizas en mano, ¿vale? No debía dar ningún tipo de recibir ni nada y luego con el tiempo se demostraba que era una estafadora, se quedaba con el dinero y no gestionaba las pólizas. No sé si es algo habitual el cobro en mano, yo nunca se me dio el caso, pero creo que sí que se hace y no sé si me podéis comentar algo. Bueno, es a veces más habitual de lo que uno puede pensar. O el cobro en mano o cobrar la prima, aunque sea por el banco del mediador, y quedársela.
Pero se puede hacer, o sea, está permitido, no es algo, Sí. no es algo ilegal, vamos. No es ilegal. La ley permite al mediador cobrar la prima, aunque le exige tener un seguro, pero le permite cobrar la prima. Claro. Luego, él es el que se lo tiene que pagar a la compañía. Sí, lo entiendo. El cliente lo que debe exigir siempre, además consta así en la ley, es que se le entregue el recibo de prima para pagar. O sea, no valdría el recibo teóricamente de un agente o de un corredor de seguros. ¿Un recibí al uso? No, Tendría que si no ser, la él tiene el firma. derecho a exigir el recibo que emite la compañía por ese seguro, por esa prima que está cobrando. Entonces sería un poco el consejo, ¿no? Pero si usted paga un seguro en mano o lo paga de una forma que no tiene una manera fehaciente de justificarlo, pues pida el recibo de prima. Claro, es que no es se lo dé porque es como si se lo damos a un Claro, conocido claro. Es lo directamente. más ¿no? lógico, si no sería como regalar el dinero, ¿no? Porque, Viene a ser como la factura. claro, De todos es modos, una cualquier- relación contractual y tiene que tener Eso un... A mí me gustaría señalar que las primas cobradas en estos casos de una forma irregular tienen un amparo en esta reglamentación que digo, ¿no? De esas primas que cobra un agente y que se mete en su bolso es responsable y se va a dar cuenta a la compañía de seguros para la que opera, con lo cual ese asegurado no va a tener a la fin y a la postre un problema, y el corredor se le faculta una serie de obligaciones que tiene que cumplir, que son mucho más exigentes que muchos profesionales, que tiene que tener un seguro de caución por las primas que cobre, que dan garantía de esos fondos que le entrega al cliente y que él tiene que después transferir a la compañía, ¿no? Pero en ambos casos la ley ampara o salvaguarda al cliente. Todo el espíritu de la ley es proteger muchísimo al asegurado para que en ningún caso tenga un problema, ¿no? Esta señora debe andar forrada, no le debía ir No, nada mal, bueno, porque no, creo por- que lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, además. Bueno, parece ser que tampoco era mucho por la noticia que yo al final leí, eran como 6.000 euros, tampoco es que tal. suma. Pero bueno, Todo suma. lo que deben de tener en cuenta es lo que se les ha comentado. No significa que si ustedes pagan en mano el recibo, la persona que se lo estén dando no lo puede hacer, él lo puede cobrar efectivamente, luego ya lo pagará a su compañía de seguros, pero lo que sí que les recomendamos y deben de hacerlo siempre, que si es así, les den el recibo original de la compañía para que luego ustedes estén salvaguardados, porque si no el problema lo pueden tener ustedes, de la otra forma el problema lo tiene la persona que ha cobrado y que no le ha pagado la compañía, es un problema contractual entre el mediador que haya sido y su compañía y la compañía de seguros. Si ustedes tienen el recibo, si no tienen el recibo, la prueba se la pasan al asegurado, porque tienen ustedes que demostrar que realmente le pagaron el seguro. O sea, por eso es tema, ¿no? Como decía Javier, cuando hay un cobro bancario de una entidad de correduría o de corredor o de otro mediador que gira un recibo al banco, hay un documento ya que acredita ese pago, con lo cual de alguna forma el cliente está tranquilo. Sí, no, Pero bueno, el la ley extracto. cita expresamente que el asegurado, el cliente tiene derecho a exigir el documento de la compañía. En este caso, por la noticia que yo leí, esta señora se dedicaba a cobrar en mano, hacía como que emitía pólizas, sin emitía pólizas ni nada, pero tal. Bueno, se descubrió cuando un asegurado, me parece que lo paró, pero creo que fue que lo paró la Guardia Civil, comprobó de que no tenía seguro y él decía que sí. Claro, como no era un solo caso, sino que empezaron a aparecer más casos, pues estaba claro quién era el culpable, que no era, que todos los asegurados se habían puesto a no pagar. Bien, hay un seguro que te ha gustado a ti mucho, Me encanta. Ana, creo que... De hecho, me lo voy a hacer, porque que como se lo salgo hace. tanto por la noche, pues Claro. para tener un poco de ¿sabes? Precavida ya. No, pero estábamos comentando estos días los seguros extraños que nos vamos encontrando, sobre todo en Estados Unidos. Aquí no son tan generales, pero sí que los hay. El nuevo que he visto ahora os va a encantar. Es por si te conviertes en vampiro. De verdad, es real y existe. Es por si te conviertes en vampiro, te pagan. Caso que no, yo creo que es muy difícil, pero ¿quién llega a firmar esas pólizas? No lo sé, ¿Se firman? Sí, en Estados Unidos. creo que es alguno que ha visto la serie esta de Crepúsculo, alguna persona de estos que ha visto la serie de Crepúsculo Seguramente. y se ha debido creer que era verdad, no lo sé. Pues al parecer hay varias pólizas firmadas. Sí. En Estados Unidos, pero hay varias. Buenas campañas de marketing. Pues las campañas Buenas de campañas de Bueno, marketing. que sí, para hacer eso. Bueno, puede ser también algún compañero de la persona esta que se cayó antes que estaba. Sí, seguro. Probablemente se imaginó que estaba. Que Tenía podía- muchas posibilidades de convertirse en vampiro cuando llegase a casa. Puede ser eso. Bueno, señores, pues este ha sido el programa. Esperemos que les haya gustado y les esperamos la próxima semana. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Rinerio. Buenas Y noches. buenas Gracias a noches a vosotros. ustedes. Buen fin de semana. Bueno, perdón, buena semana.